La economía en México mal y de malas. La inversión fija bruta bajó 6.4% interanual en noviembre a causa de una caída en la maquinaria y equipo, informó el INEGI. El resultado de noviembre fue por el retroceso anual del 14.5% en la maquinaria y equipo. Según el instituto, la inversión privada bajó 4.9% interanual, mientras que la pública desplomó 14.6%. De esta forma, la inversión fija bruta acumuló una caída de 7.3% interanual en los primeros 11 meses del año, con retrocesos de 5.4% en la construcción y 9.3% en la maquinaria y equipo. Hace unos días, el INEGI informó que la economía en el primer año del actual sexenio creció apenas 0.7% en 2025, según las estimaciones oportunas. Sería la peor cifra del PIB desde la pandemia de 2020, cuando desplomó 8.6%. De confirmarse este avance de la economía en el dato final del PIB, que se divulgará el 23 de febrero, se habrán completado 4 años consecutivos en desaceleración desde 2021, cuando la actividad observó un rebote de 6.3% tras el desplome de la pandemia. Y la situación no pinta bien. BBVA México advirtió que para que México acelere su crecimiento económico, la inversión debe superar de forma sostenida el 25% del Producto Interno Bruto, mientras que expertos de Banamex aseguran que la debilidad económica se debe principalmente a los efectos de factores de incertidumbre interna y externa, así como por la contracción del gasto público. ADN Noticias. Bueno, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estiman que este año la economía global en promedio el crecimiento será del 3.1%, a las naciones asiáticas les va un poco mejor, arriba del 4%, y para las naciones de América Latina el promedio lo están fijando entre el 3.6, 3.7%, pero para México, si no pasa otra cosa, por supuesto, están calculando allá un crecimiento del 1% apenas. ¿Por qué? Porque esa disparidad, ¿qué no estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta por hacer para ayudarnos a entender estos asuntos que saben y conocen mucho mejor? Nos acompañan. Alicia Salgado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Arturo Dam. Alicia, José Luis. Luis Miguel, buenas noches. Miguel González, ¿cómo están? Bien. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué falta? Mira, lo que falta es confianza de los empresarios para invertir. No hay confianza. Mira, vamos a empezar por ahí. Tenemos ya aquí el índice de confianza empresarial para el mes de enero que el INEGI mide todos los meses. Y si atendemos a la confianza de los empresarios para invertir directamente en México, producir bienes y servicios, crear empleos, generar ingresos, en escala de 0 a 100, 0 total desconfianza, 100 confianza total, en enero de este año, de 0 a 100, la confianza de los empresarios para invertir, 29.13 puntos. El año pasado estaba en 34.2. Y el año antepasado, en el 24, en 43.08 en enero. Es decir, de 0 a 100, en enero, la confianza de los empresarios para invertir directamente en México, 29.13. Bajísima. Entonces, si no hay suficiente confianza, no hay suficientes inversiones directas. Una manera de medir la inversión directa, Luis, es la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo. Y según los últimos datos del INEGI, que dio a conocer hoy a las 6 de la mañana, sumamos 15 meses consecutivos, de septiembre del 2024 a noviembre del 2025, 15 con crecimiento negativo de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, 5.87% en promedio mensual. Bueno, y el resultado, pues que la economía el año pasado creció 0.7. Bueno, ese es el diagnóstico que nos haces, Arturo Dam. Y yo te pregunto, Alicia, ¿por qué no hay confianza? Porque es un acto de fe. Es un acto de fe. En México. Sí, ¿no? ¿Por qué no hay confianza? Porque no tenemos certidumbre. No nada más es el tema empresarial, yo creo que también es el tema ciudadano en general. Veía ¿te acuerdas de Oliver Blanchard, no? Era el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Y él, hace poco, o sea, tampoco mucho, y es uno de los economistas más reconocidos a nivel global, publicaba esta semana en su ex una gráfica bien interesante en la que ponía por rango de ingresos, por ejemplo,
a los países y el nivel de confianza que tenían las personas, las empresas y las organizaciones en otros. O sea, yo confío en ti, confío realmente, y pues resulta que, por ejemplo, el país que más confianza tiene en otros es Suecia, e inclusive Francia con todas sus crisis, o España con todas sus crisis políticas. La confianza en el otro es alta, es más del 85%, 87%, 79%. En Estados Unidos, con todo y lo que está pasando, la confianza en el otro, en el vecino, en te voy a vender un carro, me vas a comprar un carro, voy a comprar la casa, te dejo a mi perro, me cuidas esto, voy aquí o voy allá, es aproximadamente del 79%. Pero en el caso de México y Turquía, bueno, es que quiero decir, Turquía es el peor, pero México... Ahí anda. El 87% de los mexicanos no confían en el otro. O sea, ese es un tema importante, es un tema importantísimo, porque ¿de qué manera hemos tenido una destrucción de los dos factores más importantes? Confianza depende de seguridad y de certidumbre, que son palabras que parecen, pero no. Una es qué tan cierto es que tú me devuelvas lo que yo te presto. ¿Qué tan cierto es que yo te pague lo que tú me prestes? Y la otra es seguridad. Y si no me lo haces, ¿quién hace valer mis derechos? Esa es la parte más importante que se refleja en esto. O sea, tú tienes confianza para invertir cuando no te cobran derechos de piso, cuando no te cobran mordida por abrir o por cerrar un negocio, porque tienes que hacer una regulación. Decías, te están anunciando sendos planes de inversión. ¿Y los cuellos de botella de qué se tratan? De regulación. Claro. O sea, a ver, quítame. ¿Qué decía Pepe Medina Morano, presidente del CC? Está muy padre, pero ojalá quiten los cuellos de botella para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El problema fundamental está allí y en la corrupción. O sea, es extraordinaria la posibilidad que tienes de inversión, de la ampliación de la inversión fija bruta, de la inversión que acaban de anunciar 1.9% del PIB, ¿no? Pero ¿a quién se la van a asignar? ¿O cómo la han asignado? O sea, no se licita, se asigna. Bueno. Eso es confianza. Bueno, pero sin embargo, Luis Miguel González, se reúnen los empresarios, se reúnen con la presidenta y dicen que sí le van a entrar. Y anuncian que en este mismo mes de febrero se van a anunciar los programas de inversión privada, pública, privada y mixta también, me dijeron que lo va a ver el secretario de Hacienda. Creo que es muy cierto lo que dice Arturo, Alicia, destacar, todo esto ocurre en un contexto en que no dejamos de ser un país con enormes oportunidades porque estamos en la región económica más rica del mundo, todavía América del Norte es la región más rica, porque tenemos un mercado interno que da para más, porque tenemos una población joven. De alguna manera el contraste entre las cifras de inversión, las cifras de crecimiento, con el potencial no realizado. Mucho de lo que está en la mesa al final es ¿cómo hacemos para realizar el potencial que tenemos, que no hemos perdido? No hay muchos países que tengan las características que tiene México, una población de 130 millones, una frontera de 2.000 kilómetros con Estados Unidos, un acuerdo comercial, actividades en donde México es líder en agroalimentarias, en automotriz, en autopartes. ¿Cómo acomodamos este contraste? Decía, me gusta mucho lo que planteaba Alicia, es decir, tenemos inseguridad e incertidumbre. El gobierno durante buena parte de 2025 compró y a su vez quería revender una narrativa de la incertidumbre es externa y tiene que ver con un señor que se llama Trump. Cuando vemos las cifras de 2025, resulta que lo que mejor funcionó fue la parte vinculada con Estados Unidos. La parte de la economía mexicana que no está funcionando tiene que ver con mercado interno. Estamos hablando de inversiones locales o nacionales. Y ojo, el programa que se anuncia tiene todo el sentido en el papel. Es invitar a invertir en infraestructura, pero también tiene asteriscos gigantescos. Tenemos en el segundo lugar de la lista los trenes,
como si no hubiéramos tenido el sobreprecio del Tren Maya, como si no hubiéramos tenido el accidente en el interoceánico, como si el Tren México-Toluca no hubiera tardado 11 años en hacerlo. Creo que parte del asunto, si distinguimos inversión pública e inversión privada, hemos tenido inversión pública muy poco productiva, que también, en vez de ser una locomotora, se vuelve un lastre para las cifras generales. El efecto multiplicador no existe, claro. Lo que se anunció hace 2 días, este plan de inversión mixta por 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030. La primera pregunta, independientemente de en qué se va a invertir, ¿va a ser realmente productivo? ¿Va a apoyar a la iniciativa privada? ¿Es mucho o poco? 5.6 billones de pesos en 5 años. Bueno, déjame darte un punto de comparación. Que ya se nos fue un año. Así es. Ya se nos fue un año. Bueno, según esto va a ser a partir de 2026 hasta el 2030. ¿Sí? Porque se anunció apenas ayer o antier, ¿sí? Mira, entre 2001 y 2018, la era del neoliberalismo, antes de que iniciara la cuarta transformación en el 2019, en promedio anual se invirtió en instalaciones, maquinaria y equipo 3.4 billones de pesos, promedio anual. Aquí estamos hablando de 5.6 billones de pesos en 5 años, que te daría un promedio anual de 1.2. Nada más el 33%, una tercera parte, de lo que se estaba invirtiendo anualmente del 2001 al 2018. Entonces, la cifra sí suena 5.8 billones, millones de pesos. Pero si empiezas a hacer este tipo de comparaciones, dices, bueno, pues no es una cantidad que a mí me permita afirmar que va a dinamizar a la economía mexicana y permitirle crecimiento que se mide por producción de bienes y servicios, por lo menos al 3-4%. Una cosa nomás, esta es inversión solo en infraestructura. Sí. Habría que sumarle otras inversiones. ¿Por qué es tan relevante la inversión en infraestructura? Porque puede detonar otras inversiones si se hace bien. En un efecto multiplicador. Que no ha existido. Pero lo que comenta Arturo, yo ahí sí preciso, porque los 5.6 billones de pesos son de inversión pública y de inversión en infraestructura pública. De acuerdo con el dato de inversión fija bruta que hoy se da a conocer, ¿no? Estás alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Hay que decir que sí es uno de los niveles más elevados que ha tenido México. Pero en términos de inversión privada, es mucho más amplia que la inversión pública. O sea, la inversión pública representa aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto. Hoy, con esta plan adicional que te lo están adicionando, el 1.9 que están adicionando, se iría como 4.5, que sería la más alta. Aquí el tema es, ¿será ejecutable? O sea, la pregunta es, yo nada más la pongo así, porque las van ejecutando y las ejecutan mal. ¿Será transparente? ¿Efectivamente permeará al resto de la economía? ¿O tendrás que enfrentar un sobrecosto, como dice, tan alto que resta multiplicación? Estas son las cosas que también hay que plantearse y ver. Yo estaba revisando un documento del Fondo Monetario Internacional que no tiene que ver solo con México. Hace tiempo que íbamos mucho, ¿no? Y había un estudio muy largo que se hizo durante década y media y se dio a conocer apenas en agosto del año pasado. Es un buen documento que se llama Los efectos de multiplicadores de la inversión pública y la confianza. Ese dice que por cada punto de inversión, o sea, lo prueban en un universo de 129 países, incluyendo México. Por cada punto de inversión que se da de inversión fija bruta, se genera una capacidad de expansión potencial, o sea, de crecimiento sostenido de una economía de 1.1. Más, ¿no? Si en Estados Unidos, digamos, sostienen durante 5 años consecutivos esa inversión en fija bruta, lo multiplicas y la capacidad productiva, competitiva, de desarrollo de esa economía crece lo suficiente para generar en toda la economía empleo, producción, servicios, etcétera. Dice que en los países emergentes esto podría llegar o puede llegar, utilizan sobre todo los casos de China, de la India, etcétera, hasta 1.6% de crecimiento potencial por año. Es incrementar la capacidad que tiene. Nuestra economía, a duras penas en el último decenio, ha crecido 1.5 en promedio.
en promedio. O sea, si tú sacas el decenio completo, 1.5. Si tuviéramos esos porcentajes de inversión seguidos de inversión privada, sería mucho más alto. ¿Qué pasó con estas obras de infraestructura? Sí tuvimos un efecto de inversión importante en los últimos años del presidente López Obrador, pero no tuvo impacto en la inversión privada. La inversión privada jaló en el último año con la expectativa del nearshoring, pero no necesariamente acompañó a la inversión pública. Creo que es muy relevante cuando desagregamos. Creo que hay veces, cuando vemos la cifra nacional, por momentos perdemos de vista que México, para fines prácticos, es una especie de continente, con varias regiones con dinámicas muy diferentes. Sí, la del norte. De lo que pasó en el sur-sureste con las obras del sexenio pasado, tenemos una fotografía que es dramática. Mientras la obra estuvo en construcción, fue la región más dinámica del país. Teníamos esta cosa extrañísima por ahí del 2022, 23, que decíamos, por primera vez desde que yo tengo memoria, los estados que más crecían eran los del sur-sureste. Tabasco estaba arriba. Le quitas esa inyección de recursos porque se acabó la construcción y todos los estados beneficiados por esas obras vuelven a estar en donde estaban y probablemente en una situación peor. Campeche trae de crecimiento niveles de Venezuela, 14%. Tabasco trae cifras del 5%, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es, después de que se acabó el ciclo de una inversión multimillonaria, no hubo nada que sostuviera la actividad económica. ¿Qué rescato yo del plan? Coincido con Arturo, la cifra es mucho, pero vamos a ver qué pasa con la inversión privada. ¿Qué rescato? Es la primera vez en los últimos 8 años, desde la 4T, que la presidencia, en este caso la presidenta Sheinbaum, dice el crecimiento es una preocupación para mí, es una prioridad y yo personalmente voy a estar acompañando mucho de esto. No lo vimos el sexenio pasado. En un país con un régimen presidencialista tan exacerbado, no es un tema menor que haya un cambio de actitud en la presidencia. Ojalá esto mueva tantito la aguja porque lo necesitamos. Hay un reconocimiento de lo que no se ha hecho. Arturo, mira, lo de la falta de crecimiento, nada más déjame darte un dato. En el 2021 la economía creció 6%, 2022 3.7, 2023 3.1, 2024 1.4, 2025 0.7. O sea, una caída en picada de la tasa de crecimiento de la economía. Estoy de acuerdo con lo que dice Luis Miguel. Aquí hay un reconocimiento de parte de la presidencia de que no estamos creciendo. Y segundo, de que para crecer se necesitan inversiones. Y ahí sí hay un cambio, por lo menos de discurso, en comparación con el sexenio López Obrador, que decía, no, el crecimiento no importa, porque lo que importa es el bienestar. Aquí ya con esto que se anunció hace 2 días, por lo menos se está reconociendo. No estamos creciendo, porque 0.7 es de vergüenza, y para crecer necesitamos inversiones. ¿A qué niveles tendríamos que estar creciendo, Arturo? No sé. 3%. 3%. Mira, durante una generación completa. Sí, 3%. Cuando vemos milagros económicos como el de Corea del Sur, España, Más Chile, 3%. Crecieron 3% o más durante 30 años. Obviamente estamos hablando de un 3% promedio, pero no es un brinquito para luego volverte a sentar. Es decir, necesitamos sostenerlo 30 años. Y sabes qué, pero sí se puede, Arturo, sí se puede, hay que poner la casa en creció orden. la economía esos años pospandemia, pero cayó la economía 8% en la pandemia. Lola, se nos agota el tiempo. Alicia, Arturo, Gracias. Luis Miguel, gracias a ustedes. Síganle la señal de ADN Noticias, todo personal Jorge Fernández y Viviana Belsazo. Gracias, hasta la próxima.